Vamos a Génesis 24. Yo voy a leerle la versión Reina Valera. Génesis 24, de 7 al 9. Y después voy a saltar al versículo 12. Pueden decir amén cuando lo tengan. Génesis 24, del 7 al 9. Y voy a saltar luego al versículo 12. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el versículo 12 dice: y dijo Jehová, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro, diga conmigo, buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres soberano, porque tú conoces los tiempos, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos das una nueva oportunidad, mi Cristo de la gloria. Gracias, Padre, porque todo lo haces nuevo, mi Cristo. Gracias porque tú eres experto en transformarnos, Señor, cuando venimos a tu presencia, Padre de la gloria. Oh, mi Cristo de la gloria, yo traigo tu palabra, Señor. Y yo no te pido que me quites, Señor, sino que me uses, que pases carbón encendido en mis labios, Padre, para que no sea yo sino tú, Padre Santo, hablando al pueblo, Señor. Tú conoces sus necesidades, mi Cristo de la gloria. Y hoy yo cancelo todo espíritu de distracción. Yo cancelo todo espíritu que se levante en contra. Y yo declaro oídos abiertos, oídos espirituales abiertos, ojos espirituales abiertos. Yo declaro mente y corazón alineada a ti, Señor, que eres soberano, Padre. Y yo te doy gracias por lo que tú vas a hacer en esta noche, Padre. Todo te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Amén. Se puede sentar. Todos hemos sido creados para un propósito. Y digo creados porque era para mujeres, pero ya que hay muchos caballeros, no quiero que se pongan celosos. Todos hemos sido creados para un propósito. Pero para conocer ese propósito y poder caminar alineados al propósito, es necesario que tener un encuentro que transforme nuestras vidas. Y vuelvo y lo repito. Para conocer ese propósito y poder caminar alineados a ese propósito, es necesario tener un encuentro que transforme nuestras vidas. Y yo te vengo a hablar sobre el tema, le puse un tema, un encuentro transformador. Un encuentro transformador. No sé a cuántos le ha pasado que a través de un encuentro se dan cuenta que pueden hacer cosas que jamás imaginaron que podían hacer. Un encuentro que les cambia la vida. Y no te estoy hablando de cambios pasajeros, sino cambios permanentes. Cambios que te llevan a caminar en los propósitos de Dios para tu vida. Por ejemplo, yo jamás pensé que yo tenía la cualidad, la habilidad de poder dormir 2 horas, levantarme, trabajar 45 minutos aproximadamente corridos, volverme a acostar 2 horas, volverme a levantar, trabajar 45 minutos corridos y volverme a acostar, dormir 2 horas y volverme a levantar y trabajar 45 minutos corridos hasta que tuve un encuentro.
Un encuentro con una personita de 7 libras y apenas 19 pulgadas. Mi primer hijo. Y ustedes dirán, ¿pero qué clase de encuentros? Sí, porque son encuentros que parecen pequeños, pero nos transforman. Después de este encuentro yo me di cuenta que no solamente tenía esa habilidad, sino que con el pasar de los años yo me convertí en maestra, psicóloga, nutricionista, abogado. Me convertí en todo eso que las madres nos convertimos cuando tenemos a nuestros hijos. Un encuentro. Un encuentro. Recuerdo que cuando yo y Eduardo empezamos, éramos jovencitos, y yo todavía sigo jovencita, ¿verdad? Y entonces, recuerdo que Eduardo no sabía cocinar. Nada. Él no sabía hervir un huevo. La gente dice que no sabe freír un huevo. Eduardo no sabía hervir un huevo. ¿Ok? Pero eso es pasado. Y entonces yo recuerdo que cuando me hospitalizaron para tener nuestra primera nena, tenemos 3 nenas, y entonces recuerdo que estuve 3 días fuera del hogar. Cuando yo regresé a la casa, me encontré que Eduardo y mis 3 nenes, nuestros 3 niños, se habían comido todo el desayuno del mes en 3 días, porque Eduardo no sabía cocinar. Cuando los nenes decían desayuno, Eduardo se encontró que 3 pequeñitos así comían cada rato. Eran flaquitos, pero comían y comían y comían. Y Eduardo me dijo, mi amor, ¿pero qué es esto? Mi amor, esos nenes comen. Y yo, sí, pero que tú les dabas. Pues, con cereal con leche de desayuno. Si me pedían un snack, un sándwichito de jamón y queso, el almuerzo cereal con leche y la cena cereal con leche. O sea, 3 días corridos mis hijos comieron cereal con leche y sándwichitos de jamón y queso, porque mi esposo no sabía cocinar. Y ese encuentro nos llevó a darnos cuenta que Eduardo tenía que aprender a cocinar. Y yo me dediqué de ahí en adelante como mujer sabia que edifico mi hogar a enseñar a mi marido a cocinar. Y las mujeres sabias de la casa dicen amén. Y entonces Eduardo aprendió a cocinar. Eduardo se percató que él tenía que comer, porque Eduardo es de comida. Él es de arroz, él es de habichuela, él es de pollo. Él ofrece comida, ¿verdad, Jaylee? Y entonces lo están esperando por ahí muchas personas. Eduardo habla de comida, porque esa es su pasión, comer. Pero miren el encuentro, qué hermoso, porque parece jocoso. Luego de esto, Eduardo viaja a New York en una ocasión que necesitábamos trabajar. Y Eduardo entró a un restaurante a limpiar. Pero luego de ahí 15 años corrido, el cocinero del restaurante, de uno de los restaurantes más conocidos de Long Island, era Eduardo. El encuentro le sacó unas habilidades a Eduardo que él no sabía que él tenía, pero fue lo que después lo motivó a seguir y fue el sustento de nuestro hogar. Había una madre colombiana que era voluntaria en una clínica de maternidad. Ese es el último encuentro que les voy a comentar. Esa madre colombiana se encontró en una ocasión, tenía un bebecito de 12 días de nacido y el bebé murió en sus brazos. Y ella empezó a preguntarse, ella era solamente voluntaria en el hospital de maternidad. Y ella buscó información por qué el niño no había sido tratado. Y se encontró que porque la madre era una adolescente y no tenía $30 que costaba el tratamiento. Porque estamos en un país bendecido aquí en Estados Unidos. Te enfermas, te atienden y después te mandan el bill. Pero no en todos los países tienen ese privilegio. Y ese bebecito murió porque la mamá no podía pagar $30 americanos por el tratamiento. Ese encuentro de esa señora, quien días más tarde, según leí, murió otro niño también. Ese encuentro le despertó en ella esa ansia de bregar con las jovencitas, con las adolescentes. Y ella levantó la Fundación Juan Felipe Gómez para ayudar a las adolescentes. Fue un encuentro transformador. Diga conmigo, yo necesito un encuentro que transforme mi vida. Dígalo en confianza. Todos necesitamos un encuentro. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas que después de un encuentro sus vidas fueron transformadas. Y me gustó porque Evelyn hablaba de Abraham. Y yo vengo a hablarte también de alguien en la familia de Abraham que no oímos que se hable mucho, y es Rebeca.
No se habla mucho de Rebeca, pero es una mujer demasiado importante, porque ella transformó, ella hizo muchas cosas y ya mismito vamos para allá. Abraham cargaba una promesa que debía cumplirse. Dios le había dicho: tú vas a ser bendecido y tus generaciones van a ser como la estrella de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar. Y tu generación poseerá la entrada de sus enemigos. Miren qué promesa. Pero Abraham se encontraba en una situación. Y la situación es que dice la Biblia, y lo dice mi Biblia, por lo menos Reina Valera, dice que Abraham era viejo. A mí no me gusta esa palabra, pero la Biblia dijo así. O sea, él estaba entrado en años. Miren esto, hay una promesa. Abraham carga con una palabra. No sé si se identifican. De que va a tener generaciones. Y es con Sara, porque la palabra fue para ellos dos. Y él estaba en ese momento viudo. Sara había muerto. Él es viudo, está mayor de edad, está viejito. Y tiene un solo hijo, Isaac. Y el sinvergüenza no tenía ni una novia. Imagínense en cómo estaría Abraham pensando: se va a cumplir mi palabra. Pero dice la palabra que él era un hombre de fe. Él era un hombre de fe. Y entonces Abraham llamó a su siervo y le dijo: ven acá. Lo voy a hacer a los boricuas por no hablarlo todo aquí. Ven acá, muchacho, mira, yo estoy viejo. Yo no tengo esposa. Y este sinvergüenza no tiene ni novia. Yo necesito que tú vayas y que tú le busques una novia. Pero no puede ser de estas mujeres cananeas, porque si no se rompe, se invalida el pacto que él hizo con el Señor. Necesito que vayas allá a Mesopotamia, que era a su lugar allá, y le busques novia a mi hijo. Y el siervo le dice: pero y si la muchacha no quiere venir, ¿qué voy a hacer? Y le dice: entonces te libro del pacto, pero no lleve a mi hijo allá, pero tráele novia a mi hijo. Abraham también, ya Dios lo había bendecido en todo, como les dije, parte del pacto se había cumplido. Dice que Dios lo había bendecido en todo. Los teólogos dicen que para un tiempo como este, Abraham sería un hombre millonario, porque Dios le había dado tierra, le había dado oro, plata, tenía siervo, tenía sierva, tenía camellos, tenía vaca, tenía asno. Él tenía de todo. Él tenía las finanzas, él las tenía. Lo que se faltaba era la promesa de su descendencia. Y Abraham necesitaba asegurarse que esa muchacha que viniera fuera una mujer alineada a los propósitos de Dios para la promesa que se iba a cumplir. Esa muchacha ya existía, pero esa muchacha no sabía que había sido creada con un propósito. Esa muchacha estaba ya en Mesopotamia. Yo no sé si ella oraba. Yo sé que tenía que ser conocedora de Dios por cosas que pasaron después. Pero así como tú estás aquí ahora y a veces no conoces tu propósito, créeme que ya el Señor te creó con ese propósito. Y en algún lugar el Señor está moviendo las fichas para que ese propósito en tu vida se cumpla. Y así estaba el Señor. Y entonces el criado se prepara para el viaje. Tenemos que el criado tenía la responsabilidad de viajar a Mesopotamia y traer la muchacha. Y dice en Génesis 24: y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Se arrodilló junto al pozo y dijo: oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame te ruego el tener hoy un buen encuentro, y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí, yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere:
baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac. En esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi señor. El siervo le pone una señal a Dios, porque para ese entonces, en la costumbre hebrea, si las muchachas iban a buscar agua, ellas podían dar de beber a cualquier persona que tuviera sed, pero no tenían que dar de beber a los animales. Entonces el siervo le puso como señal a Dios que a la muchacha que él le pidiera de beber, ella también fuera y le diera agua a sus 10 camellos. Yo no sé si usted puede visualizarlo, porque a veces nos llaman y nos dicen, ven a trabajar en este ministerio, o te necesito para que haga esto, y decimos que es mucho, no puedo, me voy a cansar, no me atrevo. Pero estamos hablando que la muchacha Rebeca le iba a dar agua a 10 camellos. Yo me puse a buscar información, no quise traer número para no complicarlo. Ellas lo que tenían eran su tinaja, y eso hace no sé cuántos eran, 16,000 litros, qué sé yo qué, de agua, cambiando a litro. Un camello, ustedes saben toda la cantidad de agua que toma un solo camello, que pueden estar días y días sin tomar agua. O sea que la muchacha hizo el trabajo de 8 horas y cuidado sin más, llevándole agua a los camellos. Pero ¿saben por qué el mayordomo, el siervo, había escogido esta señal? Porque Rebeca tenía un futuro. Dios le tenía un futuro preparado, y ella iba a ser madre de 2 naciones. Ella se iba a encargar de criar hijos que después se iban a convertir en israelitas. Ella se iba a ocupar de hacer muchas cosas en su vida. Esta era la práctica. Y yo no sé si usted lo está entendiendo, porque a veces el Señor te pone a hacer cositas. A veces vas a tener una pastora que te va a retar, una pastora que te va a decir, yo necesito que tú leas un libro, pero no lo vas a leer a tu manera. Tú vas a leer un capítulo por día. No es a tu manera, va a ser a mi manera. Y yo le estoy diciendo, estoy cansada de estar cansada, yo tengo mucho que hacer. Ella dice, sí, pero tú vas a leer un capítulo por día. Pero no solo lo vas a leer, le vas a contestar las preguntas. Y a veces tú dices, Señor, pero ella no entendió que yo estoy cansada de estar cansada de tantas cosas que tengo que hacer. Pero hay una disciplina. Y a veces parece mucho, pero vamos aprendiendo que el Señor te está moldeando. El Señor te está enseñando a ser responsable, a sacar tiempo para lo que tienes que sacar tiempo. El Señor te está diciendo, no es a tu manera. Tú te quieres sentar cuando tú quieras a leer el libro. No, yo quiero que leas un capítulo. Yo quiero que contestes las preguntas también, no es que lo dejes a mitad. ¿Saben cuántos libros yo tengo empezado en casa? Muchos. Y en esta semana leí un libro, gracias a una pastora que me retó. Aleluya, es que Dios siempre te va a llevar a hacer algo fuera de lo que estás acostumbrado a hacer, porque Él tiene propósito contigo. Pero todo depende de una decisión. Tú decides si aceptas el reto. En cuanto Rebeca tuvo un encuentro con el caballero, ocurrió un cambio. Diga conmigo, cambios. Cambios. Lo primero que ocurre cuando tenemos un encuentro es que van a surgir cambios. Como canta Pastor Cava. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Hay cambios. Cuando tenemos un encuentro hay cambios. Rebeca acostumbraba a hacer la misma rutina cada tarde.
Dice la palabra que Rebeca se preparaba, agarraba su cántaro, caminaba al pozo. Eso era todas las tardes, porque dice la palabra que era la tarde, la hora en que las doncellas bajaban al pozo. Y yo me la imagino caminando al pozo. Me imagino que tenía anhelos en su corazón como lo tenemos nosotros. Pero ella llegaba al pozo, saludaba si había alguien, llenaba su cántaro y volvía a su casa con su cántaro lleno. Pero no hubo un cambio en ella. Y usaba el cántaro, lo llevaba a su casa, todo el mundo lo usaba, y volvía el próximo día y se preparaba, agarraba su cántaro, bajaba al pozo, lo volvía a llenar, saludaba otra vez si veía a alguien, volvía a su casa. Ella no tuvo ningún cambio, no hubo una transformación. Era la misma Rebeca que había bajado al pozo, era la misma Rebeca que subía a su casa. La única diferencia estaba en su vasija. La vasija que fue vaciada, esa vasija volvió y la llenó para volver a ser vaciada. Pero no hubo un cambio, no hubo una transformación, porque no había habido un encuentro. Y así somos nosotros a veces. A veces venimos a la casa del Señor el martes, nos preparamos, ponemos nuestro cántaro y aquí llegamos a la casa del Señor. Saludamos, alabamos, glorificamos al Señor, recibimos el mensaje y volvemos a casa. Y en la semana se va vaciando. Eso que recibimos se va vaciando y no hubo una transformación. Porque si no hay un encuentro, no va a haber una transformación. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y Rebeca hacía lo mismo el martes, lo hacía el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, todos los días. Una rutina. Tenemos que romper las rutinas. Es hora de que rompamos las rutinas. No venimos a la iglesia a hacer un espectáculo. No venimos a la iglesia porque no tenemos otro lugar donde ir. No venimos a la iglesia porque me siento cómoda, porque quizás así muchas veces pasa, porque yo fui así. Porque me sentía sola y aquí había mucha gente. Y no estoy hablando de esta iglesia, era cuando iba a otra iglesia. En mi vida estaba pasando situaciones y allí había gente que me oían. Pero no había una transformación en mi vida. Tenía que volver a llegar a casa a lo mismo, la misma rutina. Y saber que mañana me iba a levantar a hacer lo mismo. Y al día próximo iba a hacer lo mismo. Yo no sé si alguien se puede identificar con la vida de Rebeca. A veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, en lo personal, que permitimos que nuestra vida se convierta en esa rutina. Suena el reloj por la mañana, le doy 5 minutos más, hace poquito 5, pero suena otra vez y vuelvo y le doy 5 más. Y allá me estoy acomodando cuando ya sonó, Dios mío, 5 minutos más. Y cuando venimos a ver, perdimos un tiempo. Ahora nos vamos a bañar apurados. No me da tiempo a comer. Me llevo la comida, me la como en el carro. Ese sinvergüenza, ese incircunciso, por poco me choca. Y no nos damos cuenta que somos nosotros que no tenemos una vida en orden, porque estamos acostumbrados a las rutinas. Hoy llego 5 minutos tarde. 5 minutos tarde. Mañana, espérate, me acomodo un poquito. Ay, ya mismo. 5 minutos tarde. Y tengo que llegar a la iglesia, pero son 5 minutos, otros llegan. Nos acostumbramos a la rutina, nos hacemos irresponsables. Perdonen que lo diga, y me incluyo. Nos hacemos irresponsables, porque cuando nos acostumbramos a las rutinas, seguimos haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, y no pensamos en el cambio, no pensamos en la transformación. Y ahí cuando vamos de camino, yo escribí aquí, eso me lo comentó una persona a mí, y me hizo reír, lo quise poner aquí porque la persona no viene a esta iglesia. Dijo, cuando salgo por la mañana es como que se antojan todas las guaguas escolares. Yo voy guiando feliz, toda una guagua aquí se para y otra ya se para.
Es como que si todo el universo conspirara en mi contra. Y yo le dije, pero ven acá, ¿y a qué hora tú trabajas? ¿Y cuánto te tardas de tu casa al trabajo? ¿Y no será que te tienes que levantar un poquito antes? No, que se levanten ellos. Entonces así hacemos a veces. Yo no voy a ceder, que se levanten ellos. Hacemos rutinas. Y a esas rutinas a veces las hacemos en nuestro matrimonio. Yo estuve ahí. Y empezamos a perder cosas porque hacemos la rutina en nuestro matrimonio. Hacemos la rutina con nuestras finanzas. Dios quiere que seamos buenos mayordomos. Pero no hay transformación porque no hemos tenido un real encuentro con el Señor. Necesitamos hacer cambios. Algo provocó este cambio en la vida de Rebeca. ¿Se acuerdan de Rebeca? Hablábamos de Rebeca. Llegó ese día donde ya ella no pudo ser igual. Fue que pasó algo diferente. Ese día Rebeca se dirigió al pozo. Yo no sé si fue que ese día ella oró con más intensidad. Yo no sé si es que ese fue el día que el Señor tenía preparado para Rebeca. Yo lo que sí sé que tuvo que ver con una decisión. Porque Rebeca no era la única que bajaba al pozo. Dice que a esa hora iban todas las doncellas. Pero había un hombre allí, junto al pozo. Y habían 10 camellos. Y yo me imagino que lo menos que quiere mirar una doncella con tantas cosas bonitas que tienen que hablar las muchachas es ver a un señor ahí que caminó tanto tiempo que yo me imagino que estaba despeinado, quizás hasta apestoso, los camellos ni decirle. Mas sin embargo, ella prestó atención. Rebeca prestó atención. Y cuando el caballero le pidió agua, ella pudo darle agua. Irse. Es que yo tengo mi responsabilidad en mi casa. Yo no tengo por qué detenerme. Él le había hecho una petición al Señor, le puso una señal. Y eso ya estaba en el corazón de Rebeca. Ella era obediente. Ella era una mujer esforzada. Ella era una mujer diligente. Cualidades que tenemos que tener las mujeres sabias. Porque cuando el caballero le pide de beber, ella le dice, sí, toma de beber. Ah, y también dice la palabra, hoy también le voy a dar a tus 10 camellos. Y trabajó la hora que tuvo que trabajar. Ella no sabía que el Señor había venido y que como había propósito en la vida de ella, ya su vida no iba a ser igual, porque ese encuentro iba a cambiar su vida. Ese hombre venía con regalos. Ese hombre venía mandado por un hombre de fe que era millonario y que tenía un hijo que era heredero de todos esos millones. Si el Señor lo avisa, todas las muchachas le iban a querer dar agua. Toma, te damos agua, te hacemos jugo, ¿quieres café? Pero él no lo avisó. Él solamente le pidió una señal al Señor. Y Rebeca tuvo un real encuentro. Cuando Rebeca se encontró con el siervo, su vida cambió por completo. Dice la palabra que él la observó. Él le daba gracias al Señor Padre. Esta es la muchacha. Esta es porque ella está haciendo la señal que yo te pedí. Ella la está haciendo. Acuérdense que Abraham le dijo al ángel del Señor que me habló a mí sobre la promesa. Él va a ir delante de ti. Y entonces cuando Rebeca le está atendiendo a él, está simplemente caminando en su propósito. Una mujer con el corazón alineado al Señor. Hubo el cambio en Rebeca porque ella tomó una decisión. Mujer que te encuentras aquí en esta noche, no lo pienses más. No lo pienses más. Hay decisiones que te toca tomar ya. Si tu decisión está alineada a la voluntad del Señor, porque tú eres una mujer que ora, no porque tú te dejas llevar de que fulanita dijo, de que perencea. No, tú eres una mujer de oración, tú eres una mujer que te metes con el Señor. Es hora de tomar decisiones. Es hora de preguntarte, ¿he tenido yo un real encuentro con el Señor? ¿Estoy yo caminando alineada a los propósitos de Dios para mi vida? Porque es que yo quiero hacer algo, yo quiero salir del anonimato, yo quiero salir de la rutina. Yo quiero salir y siempre busqué personas
que yo sé que están alineadas al Señor. Personas que yo les puedo hablar y me decían: Carmen, pero ¿qué estás haciendo? Porque yo quería cambio, yo quería transformación, pero ¿qué yo estaba haciendo? Hay una parte que nos toca a nosotros. Hay cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que salir de la rutina. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Aquel caballero solo le pidió agua. Algo sencillo. Agua. No sé si se acuerdan de Jesús al lado de un pozo. La mujer samaritana. Y él le pidió agua. Aquí está el caballero pidiéndole agua a Rebeca. Y Rebeca hizo su parte. Aleluya. Pero todo dependía de una decisión. Un encuentro también te va a retar a tomar decisiones. Escucha bien esto, iglesia. El encuentro que tuvo Rebeca la catapultaría a otros niveles que aún ella no conocía. Ya Dios tenía, ella fue creada con un propósito. Ella no tenía ni idea de a quién ella estaba atendiendo. Ella no tenía ni idea de los planes que habían con ella. Ella simplemente estaba obedeciendo su corazón. Y vuelvo y te lo leo. El encuentro que tuvo Rebeca la catapultaría a otros niveles que aún ella no conocía, pero dependía de una decisión de parte de ella. En palabras boricuas, Rebeca le vinieron a buscar para darle una mejor oportunidad de vida. Sería la futura esposa del joven millonario, de un hombre de fe, un hombre de oración, el hijo de la promesa. O sea, la iban a sacar de su anonimato para llevarla a vivir la mejor vida que cualquier mujer pudiera imaginarse. Pero existe siempre un pero. Diga ouch, si no puede adorar. Pero habían unas condiciones. Para Rebeca poder obtener esa bendición, debería tomar la decisión correcta, ya que el siervo de Abraham le había pedido a su señal al Señor. Yo, como siempre soy analítica, yo me puse a pensar, ¿y qué sería de la vida, del futuro de Rebeca si ella hubiese dicho que no? ¿Qué sería de los planes que habían de parte del Señor para la vida de Rebeca? Porque ella fue creada con un propósito. Ya Dios sabía, ya en la eternidad ya Dios había escrito su futuro. Pero ¿qué sería del futuro de Rebeca si ella se hubiese negado cuando tuvo la oportunidad de trabajar, de hacer lo que le habían enviado? Yo no sé si usted me va entendiendo, porque estamos en una iglesia que nos retan. Aquí no somos una silla más. Yo llevo creo que 7 años en esta iglesia y cuando llegué dije, yo me siento. Yo he trabajado mucho para el Señor. Yo vine con un propósito a Florida y no se dio. Y yo me hice la guapita con el Señor. Y yo me siento, yo me voy a sentar. Yo estuve un año sentada. No cogí discipulado, yo no quise hacer nada. Y yo me creía que yo estaba castigando a Dios con eso. Y yo dije que no. Y Carmen va a hacer no. Y cuando ya que iban a hacer algo, me iba para el otro lado. A mí ni me miren. Cuando mira, Carmen, te necesito, es que tengo que hacer. Siempre hay un pero. ¿Saben cuánto yo atrasé? Me recuerdo que Pastor Cabo una vez me dijo, cuando entró en el lobby, hace creo que 4 años atrás, ¿tú predicas el jueves? Yo me lo tomé a chiste. No sé cuántos estaban aquí, cuántos se acuerden de eso. Lizzy se acuerda. Y yo me lo cogí a chiste. Y después me dijo, sí, Carmen, tú predicas el jueves. Y yo, pastor, sí, tú predicas el jueves. Y no me pude escapar. Y ese jueves vine y traje una palabra. Y no quise ni orar por la gente. No estaba preparada, me preparé como yo pensé. Y después me fui sentando cada vez más atrás. Yo, a mí no me coge otra vez. Y no me coge otra vez. ¿Y saben qué? Atrasé. Le estoy hablando de como 4 años atrás. Cuando que yo sé que yo cargo con una palabra.
Cuando que desde Puerto Rico el Señor selló mi vida y me marcó con una palabra. Pero a veces decimos que no. Cuando vayas a tomar tu decisión, cuando te venga a la mente decir no, aguanta, no hables. A veces somos rapiditas para hablar, no hables. No tomes una decisión a la ligera, porque detrás de una decisión siempre van a venir consecuencias. No atrases el propósito de Dios para tu vida. En una ocasión una jovencita me dijo, le dije al Señor que ya, que no me busque, no quiero servirle. Y el Señor me dijo, es que tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Yo te elegí a ti, eso te dice el Señor. No vengas con que no. Si Dios se antoja contigo, eres tú. No le pongas excusa al Señor. Padre, es que no sé hablar. Así le decía a Moisés. Y Dios pudo decir, ok, Aarón, tú lo haces. Dijo, oh no, yo te voy a poner a Aarón para que te sirva de ayuda. Mira qué cómica las cosas como las hace el Señor. Moisés era tartamudo y tenía que hablar tanto y dirigir a tanta gente. Y Dios no le dijo, está bien, no paso de ti, ventaron, habla. No, tú vas a ir, yo te escogí a ti. Entonces tú vas a ir con él. Santo el poderoso nombre del Señor. Recuerdo en una ocasión, esto lo conté, yo creo que algunas personas lo saben. Estábamos en un retiro y la pastora Isabel, ella está parada al frente y ella está diciendo, era un retiro de mujeres, lógicamente. Ella está diciendo, estas mujeres que están aquí, vengan y abracen como si fuera su mamá, porque hay mujeres que no tienen a su madre aquí. Y seguía diciendo cosas. Y yo era una de las que estaba en la primera fila. Y yo sentí dentro de mí, abrázala, su madre no está aquí. Y yo sacudía mi cabeza como me estoy volviendo loca, que yo voy a hacer eso. Y volví y sentía, abrázala, ve y abrázala. Ella necesita un abrazo. Porque a veces estamos hablando de algo que necesitamos, como decía Lisania aquí el otro día. Yo estaba ministrando de algo que yo necesitaba. Yo necesitaba esa sanidad, pero yo estaba ministrando sobre eso porque así trabaja el Señor con nosotros. Primero trabajas, ministras para otro y puedes recibir tu sanidad. Y yo volví y me llamaba a mi cabeza y decía, no, Carmen, déjate de cosas, eso eres tú. Yo misma peleaba conmigo. Y bajé la cabeza, porque a veces acostumbramos a hacer eso para que no me vean, ¿verdad? Yo no veo, pues no me ven. Voy a hacerlo de chiquito. Y bajé la cabeza y ella seguía hablando y de cantazo yo, y que su voz se quebró y dejó de hablar. Y empecé a alzar la cabeza. Y habían otras mujeres abrazándola. Y sentí un dolor fuerte. Dentro de mí sentí tanto dolor porque me sentí tan desobediente en ese momento. Porque el Señor me había hablado, me había elegido para ese momento. Y yo he sentido ese vacío y he querido ese abrazo y yo no lo hice. Yo no escuché la voz del Señor. Le dije que no directamente porque nadie me lo dijo. Él me lo dijo a mi corazón, a mi mente. Y yo pude ver cómo ella se regocijaba con las mujeres que la abrazaban. No le digan que no al Señor. No le digan que no al Señor. A veces creemos que le decimos no al pastor, no al líder. Nos estamos negando de algo que el Señor y te eligió a ti. Vivian, te eligió a ti. Él se empeñó contigo. Él quiso que fueras tú. Porque Él tiene propósito contigo. A veces ni nosotros mismos no los creemos. Porque otros pueden ver más en nosotros que lo que nosotros vemos. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Y Rebeca tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles de la vida. La misma decisión que su suegro Abraham tuvo que hacer muchos años antes. La decisión que hoy en día nos sigue siendo tan difícil tomar. Porque Abraham le dijo al Señor, tienes que salir de tu casa y de tu parentela. O sea, tienes que dejar todo lo que tú estás acostumbrado a hacer. Porque a donde yo te llevo va a haber cosas nuevas.
Tienes que romper con esas mentalidades de que es que allá se hacía de tal y tal manera. Es que yo estoy acostumbrada a hacerlo a mi manera. No, a la manera de Dios es la mejor. Y tenemos que romper con mentalidades. Así le pasó a Rebeca. Ahora Rebeca tenía que dejar a su familia, a su mamá, a su hermano, a su papá. Tenía que salir de su núcleo familiar. Ahora Rebeca iba a reunirse en un nuevo lugar. Algún lugar que ella no conocía, que nunca había viajado, me imagino. Antes no existían aviones, no se podían montar uno ni en el barco, ni nada de eso. Era caminando, un camello. Pero esa decisión le tocaba, porque iglesia, a veces tenemos que dejar personas. Yo también estuve ahí. Yo recuerdo un año que se despidió, y eso no está en mis notas, pero yo sé que alguien necesita escucharlo. Y esta vez sí soy obediente al Señor. Recuerdo que un año se despedía al año aquí en la iglesia. Y yo bien feliz, saludo a todo el mundo cuando voy a abrazo a Pastor Cava. Happy New Year, Pastor. Happy New Year, Carmen. Este es tu año, este es tu tiempo. Y yo salí pompeada. Yo, este es mi año, este es mi tiempo. ¿Qué pasa? Uno se lleva esa alegría. Este es mi año, este es mi tiempo. Como 3 meses después, mi marido abandona el hogar. Este es mi tiempo. Estoy celebrando el cumpleaños en casa de mi mamá ese año, en agosto, el 2 de agosto. Y lo celebro y vengo a la noche a la iglesia a gozarme el culto. Y mi teléfono empieza a vibrar. Y mi teléfono sigue vibrando. Y me está raro porque la gente que me conoce sabe qué día estoy en la iglesia. Lo chequeo, un número de teléfono de Puerto Rico. Era mi prima, por parte padre, y nosotras no nos llamamos. Nosotras somos de tecnología de esta moderna, que texteamos, que el chat, que bla, 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 pero no nos llamamos. Había celebrado el cumpleaños de mi mamá de día, y ahí sentada me llamaron, mi papá había muerto. El mismo día que le celebré el cumpleaños a mi mamá. Este es tu tiempo, Carmen. Este es tu tiempo. Y cuando muere mi papá, mueren mis sueños, mis ilusiones, porque no me crié con él. Porque lo busqué desde la edad de 15 años, pero nunca tuvimos un real encuentro uno con el otro. Mi papá era alcohólico, lamentablemente. Cuando yo me le acercaba a él tenía la mente inundada, tenía una laguna mental. Él no hablaba cosas coherentes. Y mi ilusión y mi sueño era que algún día yo poderlo traer conmigo, hablarle del Señor, que pudiéramos gozar como anhelé desde chiquita. O sea, ya era grande, pero quería estar con mi papá, quería pasarla. Mi papá muere y muere en esos sueños, muere esa ilusión. Ese era mi año, ese era mi tiempo. Me estoy preparando para venir a unas consejerías. Y llegando aquí al parking, me llama uno de mis hijos FaceTime. Yo a mis hijos, cuando me llaman, a ellos sí les atiendo la llamada rápido. Y les contesto, dime mi amor, mami, tuve un accidente, mami, la mujer está muriendo ahí en el piso, mami, no sé qué hacer. Ese era mi tiempo. El Señor había dicho que ese era mi tiempo. Porque a veces malinterpretamos lo que el Señor te está diciendo. Y estaba en mí la decisión, o me enojo con Dios, porque me dijo que ese era mi tiempo y mira todo lo que me está pasando. O empezar a creerle, Señor, si tú lo dijiste, no importa lo que vean mis ojos. Yo te creo, Padre. Yo te creo, Señor. Yo creo en el tiempo oportuno de Dios para mi vida. Y el tiempo oportuno de Dios para mi vida no depende de lo que yo vea. Porque yo soy una mujer de fe. Y a Abraham no importaba lo que él viera, él le creyó a Dios. Porque él era un hombre de fe. Yo estoy viejo. Yo no tengo esposa. Tengo un solo hijo que no tiene novia. Pero yo sé que él va a ir porque el ángel de Jehová va delante del siervo. Y que esa mujer de mi hijo se va a llegar. Y que va a ser la mujer que ya Dios eligió desde la eternidad.
y que va a ser la mujer que va a ser la madre de generaciones y de generaciones, porque esa es la palabra que me ha dado el Señor. Gloria a Dios, aleluya, bendito tu santo nombre, Señor. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. Dios siempre va a levantar hombres y mujeres para que te ayuden, para que te guíen por ese camino que Él sabe que te va a llevar a tu destino profético, que te va a llevar te van a llevar a cumplir esos planes que ya Dios trazó para tu vida. Porque necesitamos un encuentro, y ese encuentro va a despertar en nosotros dones, talento. Por eso al principio parecía jocoso, pero empecé a decirle cómo se levantaron cosas en mí, cómo se levantaron en Eduardo habilidades, porque hasta en esas que parecen pequeñeces se mete el Señor, porque Dios. Ustedes vieron que el siervo venía con 10 camellos con regalos. Así está el Señor esperando con regalos para nosotros. Dice la palabra que tiene dones, tiene talento, tiene el montón de cosas para ti, para ti, para ti, para mí. Pero está en nosotros decir: sí, Señor, yo acepto el reto, Padre. Sé que me va a costar, sé que me va a doler, pero tú vas a estar ahí para levantarme. Porque el Señor dice que somos fuertes en Él. Por nuestra fuerza no podemos nada, solo no podemos hacer nada. Abraham sabía que Dios nunca le fallaría a su promesa. Por eso envió el siervo a buscar la mujer que Dios tenía reservada para su vida. El siervo le puso un anillo, dice la palabra, y eso es señal de compromiso. Porque le huimos al compromiso. Pero cuando tenemos el encuentro con el Señor, Dios nos pone ese anillo. Dios te sella con el Espíritu Santo. Ya tú no te perteneces a ti, ahora tú le perteneces a Él. Ya tú no puedes andar como andaba. Tiene que haber esa transformación, de eso se encarga el Espíritu Santo. Ya tú no puedes decidir: hoy me congrego, mañana no. Tienes que decirle hasta: Padre, esta es la ropa que tú quieres que me ponga para el servicio. Así yo hablo con Dios. Esta es la que tú quieres. Y si el Espíritu Santo, allí dejé la cama llena de ropa, Eduardo dijo: Carmen, y eso es que Dios me dijo que eso no era. Cuando venga la recojo, porque no tengo tiempo ahora, no voy a. Pero tienes que darle todo al Señor, el todo. Él no quiere tu 50%. Dios quiere todo de ti, que le entregues tu matrimonio, tus hijos, tu finanza. Qué duro se nos hace, ¿verdad? Tu finanza, tu tiempo. No te levantes en la rutina, porque después vas a decir: es que no tengo tiempo para orar. Si mira, con todo el trabajo que tengo que hacer, el jefe no me da 5 minutos de break. Es más, ¿cómo así apura? ¿Cómo voy a orar? Entonces levántate 15 minutos antes. Levántate a las 3 de la mañana. Bueno, ya pasó la oración, pero todavía los martes te puedes levantar también. O a las 10, a las 11. Orar. Te puedes levantar con tu esposo y decirle: hoy vamos a orar. Esta noche vamos a poner la alarma, como estamos haciendo nosotros. Rompiendo, porque es duro. Al principio es duro romper de la rutina, pero el Señor quiere que salgamos de la rutina. Aquí en IMB, como les dije ahorita, Dios ha levantado hombres y mujeres que no te van a dejar tranquilo. Si tú llegaste a una iglesia a sentarte, te equivocaste. Aquí no te vas a sentar, aquí te enviamos al discipulado. Lo saben. Allí te empapamos. Después del discipulado vas a empezar a ver ministerios como lo que había hoy, un expo, para que ustedes vean cuántas cosas hay que hacer en la casa del Señor. Así que si llegaste a un lugar creyéndole al Señor, que Él tiene propósitos para tu vida, que fuiste creado y creada con propósitos, llegaste al lugar que tenías que llegar. Llegaste a la casa del Señor. Aquí se le da la libertad al Espíritu para que Él haga lo que tenga que hacer. Aquí no limitamos a Dios. Llegaste al lugar, esta ha sido mi escuela de aprendizaje. Le doy gracias al Señor por permitirme estar en esta casa, porque pensé que venía a sentarme, pero he tenido que aprender. He pasado por el montón de ministerios y le doy gracias al Señor, porque en todo y cada uno de ellos hay un líder preparado.
Un líder que te va a ayudar, un líder que te va a delegar en ti, aun cuando tú te sientas, sí, va a delegar en ti porque te va a enseñar que esto es para todo, para trabajar, que aquí es importante el que está en el parking, el que está en la puerta, el que predica, el que canta. Aquí todos somos parte del cuerpo de Cristo. Santo Jesús, aleluya. Ya estoy terminando. Rebeca repetía lo mismo cada tarde, como les dije, bajaba al pozo, llenaba su vasija, volvía a su casa. Todos los días hacía lo mismo. Imagino que en ocasiones tenía dificultades, que tenía sueños, habían cosas que ella anhelaba en su corazón, tal vez tenía preocupaciones y que sí tenía complejos, porque no somos libres de eso a veces, temores. Maybe estaba pasando por necesidades. A lo mejor tenía situaciones familiares, habían enfermedades. La Biblia no nos da esos detalles. La Biblia sí nos da una esperanza. Nos muestra cómo la vida de Rebeca fue transformada. Porque todos tenemos todas esas situaciones o más o algunas de ellas, todas las tenemos. Pero Dios no quiere que tú te enfoques en lo que estás pasando. Dios quiere que tú te recuerdes que fuiste creada y creado para un propósito. Que si tú tienes ese encuentro con el Señor, ya no estás solo. Ahora tú dependes del Señor, ahora Él está contigo. Él prometió estar todos los días de la vida contigo. Después de tener el encuentro, Rebeca aprendió cómo tomar la decisión correcta que le ayudó a encontrar el propósito por el cual había sido creada. Y Dios quiere transformar tu vida también, como la de Rebeca. Esto no está en mis notas. Es fuerte lo que voy a hablar. Pero el Señor, mientras estaba ahorita allí, los músicos estaban aquí orando. Yo llegué temprano. Y ellos se pusieron a orar aquí. Y yo y Eduardo estábamos allí y nos pusimos a orar. Y yo le decía, Señor, gracias porque me diste una palabra que ministró tanto a mi vida, Señor. Pero yo no sé cómo voy a terminar la prédica, Padre. Tú no me dijiste cómo la voy a terminar. Porque tú me has dado Mira, el Señor actuó conmigo de una manera tan bonita que me dio primero la introducción y otro día me dio esto y otro día... Y yo, wow, como un rompecabezas, Señor. Pues yo esperaba, pues antes de hoy me va a dar la conclusión. Porque yo puedo sacarla de ahí, pero yo quería que Él me la diera. Y cuando estaba orando ahorita ahí, le digo, Señor, estoy orando simplemente y el Señor me dice, esta es tu conclusión. Quiero que traigas esta palabra. Y yo, no, Señor, eso no, yo no puedo. Y me recordó, tú me dijiste que no me vas a decir que no. Si tú le vas a decir al pueblo que no diga que no, ¿por qué tú vas a decir que no? Y yo le dije, Señor, me duele. Yo no puedo hablar de eso. Yo nunca he hablado de eso. Y el Señor me dijo, hay personas que necesitan escucharlo. Y yo en algún momento de mi vida era Rebeca. Yo recuerdo que yo era bien jovencita. Salí de casa de mis padres. Si se me asoma una lágrima, no coja pena. Es que yo vivo el momento. Yo soy de las que vivo el momento. Yo me vivo la película. Y yo salí muy jovencita y era lo que el enemigo usó para acusarme mucho porque tomé malas decisiones. A los 15 años mis amigas se preparaban para celebrar su quinceañero. Y creo que fue la primera vez que tuve que usar el cántaro. Solo tenía 15 años. Y mientras mis amigas se preparaban para su fiesta de quinceañero, yo me preparaba para enterrar a mi bebé. Porque había tenido una niña que duró tan solo una semana viva y después tuve que enterrarla. Y yo caminaba con el cántaro
Y yo quería que fuera lleno porque yo estaba rota. Yo estaba rota, estaba vacía. Iba a lugares a llenar el cántaro. Y lo llenaba. Y lo lograba llenar. Pero luego tenía que volver a casa. Luego tenía que volver a enfrentar la realidad. Que mientras otras niñas se preparaban para su fiesta, yo enterraba a Angélica María. Y no se acabó todo ahí. Llegaron mis 20 años, tenía 3 nenes. Ya no tenía la nena, tenía 3 nenes. Y otra vez mi cántaro se quebraba. Luego mi cántaro volvía a quebrarse. Todos esos años estaba roto. Todos esos años, desde los 15 a los 20, yo seguía huyendo del maestro. Solo iba cuando el cántaro se me vaciaba. Cuando ya yo no podía, entonces iba a llenarlo. Pero nunca tenía un encuentro. Y a los 20 años, mis hijos se quedan sin padres y yo quedo viuda. Y vuelvo y llevo el cántaro. Y trato de llenarlo. Jaylee terminaba la prédica hoy. Yo me identifiqué tanto. Porque ya yo trataba de cargar mi cántaro. Pero había sido quebrado tantas veces. Había sido roto. Que en lo que yo llegaba nuevamente ya se había vaciado todo el agua. Todo lo que yo había recogido ya estaba. Lo había botado. Pero yo hice una rutina en mi vida. Yo hice una rutina y me acostumbré a vivir con el cántaro roto. Me acostumbré que pasaba por situaciones y para mí eso ya era normal. No importa. Yo voy lleno mi cántaro de nuevo. Y ya se acabó. Ya no hay situaciones, ya no hay dolor. Me puse dura. No creía en la gente. No creía ni en Dios, aparentemente. Y yo lo culpaba de todo, porque yo me crié en el Evangelio. Pero salí muy pequeña. No tuve un encuentro, pero tenía la semilla. No había excusa. Siempre hubo una maestra de escuela dominical que puso esa semilla dentro de mí. Y en el momento más duro, en la noche más oscura, venían las canciones de la escuela dominical y las palabras de aquella maestra de escuela dominical. Pero yo las rechazaba. No quería saber de ese Dios malo. Como te llevaste a mi hija, ¿por qué entonces me permitiste estar embarazada si no me ibas a dejar tenerla? ¿Por qué permites que enviude y me quede con 3 niños yo sola? ¿Cómo yo voy a hacer esto? Tan jovencita que no consigo trabajo. Y Dios tenía la culpa de todo, a mi entender. Recuerdo que en una ocasión ya Lisania había nacido. Y yo decido buscarle al Señor porque ya la rutina era mucha. Ya yo no podía. Ya yo tenía el cántaro roto y aunque lo llevara a casa, no podía darle a mi familia nada. Porque ya no quedaba nada. El cántaro estaba tan y tan roto que cuando le iba a dar de beber, lo que le daba era agua sucia. Como lo que hizo Jaylee aquí hoy. Eso era lo que yo le daba. Yo era ese cántaro que brillaba por fuera, que delante de la gente me veían, wow, ella es feliz. Y yo soy feliz. Tengo un hogar, tengo mi esposo, un hombre bueno, me ayuda, él trabaja. Esa era yo, fingiendo ser feliz, pero estaba rota. Y eso era lo, cada cual da lo que tiene. Yo aprendí eso y eso yo le daba a mi familia. Eso yo daba a mi matrimonio. Lo único que yo tenía para dar. Recuerdo que Lisania estaba pequeñita. Yo empecé a buscar del Señor. Cuando Lisania yo creo que había nacido, empezó Eduardo primero. Un año después yo me renunciaba. Yo me decía, no, yo no quiero ir a la iglesia. Yo no voy a buscar de Dios. No, esto no me voy a poner falda. No, esto no. Siempre había un pero y había un no de mi parte. Porque yo traía mucho coraje dentro de mí. Y no quería enfrentarlo. Recuerdo que Eduardo empezó ya un año después. Yo llegué a la iglesia por celo. Porque primero era una muchacha que se llevaba a mis nenes para la iglesia, que yo y Eduardo no la soportábamos.
una muchachita de high school. Estábamos en Puerto Rico. Y ella, Lisania no había nacido. Yo, como dicen en el mundo, cogí mala barriga con ella. Y entonces ella venía todos los viernes, me llevó la nena. Y yo, no, ya viene esta muchacha, yo no la soporto. Una evangelista del Señor. Y llegaba los domingos y yo decía, yo planeaba todo en mi mente. Ahora, cuando ella venga, la voy a mirar así y voy a decirle así. Y miren, hermanos, estamos protegidos por el Espíritu Santo. Yo era brava y Eduardo lo sabe que era brava. Y cuando llegaba la muchacha, ya yo estaba ready, la miraba y mi boca no salía ni una palabra. El Espíritu Santo en ella era un brillo que yo no podía decirle nada. Yo estaba aquí derritiéndome. Hola, si las nenas están ahí, llévatela. Y ella seguía y iba y yo empezaba a pelear. Pero ¿qué yo hice? ¿Cómo yo le dije eso? Créame, el Espíritu Santo trabaja por ustedes. Yo viví porque yo estaba en la otra parte. Yo era Saulo. Y entonces recuerdo que un año después de Eduardo yo decidí ir. Espérate, esta muchacha, porque Eduardo primero nos caía mal y después Eduardo empezó a ir a la iglesia. Y yo, mira la aleluyita. Y entonces decía, Carmen, déjate de eso, ahí es bien chévere, chévere. Yo le decía, el aleluyita, ¿sabe Dios por qué va a la iglesia? Y empezó mi mente a pensar. Y dije, espérate, yo me tengo que ir para la iglesita eso, porque me están robando mis hijos y ahora mi marido, allá voy yo. Y llegué a la iglesia. Y Dios me perdone, pero yo llegué a la iglesia por celo, siempre lo digo. Y me senté en la banquita porque él no sabía, era cerca de casa, él se fue con los niños y yo me senté allá atrás. Y el Espíritu me jamaqueaba y yo, no. Y me acordaba de esos días. Empecé a acordarme de esos días bonitos cuando yo la adoraba. Y empecé a ir a la iglesia. Pero no había tenido un encuentro con el Señor. Y yo recuerdo que me iba a bautizar y yo estaba muy feliz porque había un retiro. Y dijeron retiro y yo necesito vacaciones, estos nenes, mis hijos, tanto nene, no, yo me voy para allá para el retiro, para salir de los muchachos, ¿verdad? Esa era mi mentalidad. Y ahí me divierto y allá estoy, un par de días. Yo no sabía que yo iba a tener un encuentro con el Señor. Y yo recuerdo que nos tenían a todos, hembras y varones, así en un salón grande. Y estaban allí hablando del Señor. Y yo, gloria a Dios, aleluya, y cantando y bien contenta yo. Porque yo era así superficial. Yo no había tenido un encuentro. Yo había en áreas de vida que decían, tú no me toques ese área. Ahí no. Yo te canto, yo te adoro, pero tú no me toques dentro. Me duele. Yo no voy a dejar que tú bregues en ese área. No sé cuántos se identifican. Y el Espíritu quería transformarme. Y cuando hablaron de transformación, y cuando hablaron de encuentro, y empezaron a predicar, y yo me empezaba a incomodar en aquella silla. ¿Y para qué yo vine aquí? Y ya empezaron a hablar del pasado. No pueden dejar el bendito pasado atrás, porque yo vivía en las cortinas. Yo no quería tocar mi pasado. Era muy doloroso. Y recuerdo que había un profeta invitado y él era quien traía la palabra. Y mientras él hablaba, yo tenía mucho coraje, porque el Espíritu Santo empezó a incomodarme. El Espíritu Santo empezó a tocar ese área que estaba agrietada. Y luego dijo, les voy a dejar unos minutos para que hablen con el Espíritu Santo. Y yo hice como los nenes malcriados que se miran y no hacen nada. Así yo hice. Y me viré para la pared y no voy a hacer nada. Bien decidida, yo era brava. Vuelvo y digo, esta no es Carmen que ustedes conocen, es la que Dios transformó, pero yo era brava. Y entonces, yo no voy a hacer nada. Y el no hacer nada era una pelea que tenía con el Señor. Yo no voy a hacer nada porque tú no estuviste allí cuando mi nena murió. Tú me permitiste verla, me permitiste tocarla, me permitiste enamorarme de ella para después quitármela. No, yo no voy a hacer nada, yo no te voy a hablar de nada de mi vida. Y empecé a mencionarle muchas cosas que habían pasado en mi vida al Señor, porque yo decía que no había hecho nada, pero el Espíritu me estaba inquietando para que yo le hablara todo eso que no me permitía avanzar. Y recuerdo que después que oraron por todas las personas, yo me senté atrás. Yo decía, yo me quiero ir para casa. Yo estoy tan lejos, yo me quiero ir para casa. Yo no quiero estar aquí. A mí no van a orar por mí.
Y no van a orar por mí, punto. Y él oró por todo el mundo y yo me escondía más para atrás y más para atrás y me salía a tomar agua, pero no nos dejaban. Ahora entiendo por qué tengo que trabajar en los retiros. No nos dejaban, no hay agua. ¿No puedo tomar agua tampoco? No, quédate aquí, hermanita. Y yo, no había forma de escaparme. No dejen escapar a esas mujeres. Jaylee, sigue, firme, te creo. Y entonces, cuando el profeta dice, joven, yo quiero orar por ti. Y yo miré para atrás, pero yo estaba en la última. No había nadie atrás de mí. No, tú misma. Y dijo algo del color del polo que yo tenía puesto. Y yo me aguanté, no encontraba cómo ir. Ven, joven, yo quiero orar por ti. No tengas miedo, llega aquí. Y cuando yo llegué, recuerdo que él bajó el micrófono y empezó a hablarme todo mi pasado. Y yo lo empecé a mirar asustada no porque él daba miedo, porque yo sentí una presencia que no entendía. Era la presencia del Espíritu Santo. Y ese hombre no me conocía, ese hombre yo nunca lo había visto. ¿Cómo ese hombre sabe todo de mí? Y yo lo miraba así, él me decía, sin yo decirle esto, yo lo pensaba. Y él me decía, yo conozco todo de ti. Yo conozco todo de ti. Porque desde el vientre de tu madre, yo te señalé, yo te elegí. Y todo lo que tú has sufrido, todo lo que el enemigo hizo para destruirte, yo lo voy a usar para que mi nombre sea glorificado, para que se me alabe, para que conozcan que yo soy el gran yo soy, para que conozcan que yo no dejo las cosas incompletas, para que sepan que yo restauro, para que sepan que yo levanto, para que sepan que yo cumplo cada promesa. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Y yo no me pude resistir a esa presencia, y yo no me pude resistir a esas palabras tan hermosas. Y le dije, Señor, yo lo quiero. Yo quiero eso, yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú saques todo esto que no me deja ser alguien. Porque me sentía sucia, me sentí merecida. Yo me sentía que no era nadie, que no podía. Yo me pasaba peleando hasta con las paredes. Porque yo me sentí inmerecida, Yo creía que tenía que tener problemas con todo el mundo. Yo creía que todo el mundo me miraba mal. Yo pensaba que todo el mundo me despreciaba, porque el enemigo me había enseñado que yo no servía, porque el enemigo se había ocupado de dañar todo en mí para que yo no le creyera al gran yo soy, porque él tenía propósitos conmigo. Yo fui nacida, fui creada con un propósito, pero el enemigo se encarga de distorsionar todo. Desde que somos chiquititos, el enemigo se encarga de distorsionar todo. Para que entonces tú pienses, no, si Dios existe, ¿por qué esto pasó en mi vida? Y empezamos a cuestionar a Dios. Y empezamos a echarle culpas que Él no tiene. Y empezamos a nosotros no ser felices, porque no hay felicidad en un corazón amargado que vive del pasado, que tiene falta de perdón. Yo tenía falta de perdón. Yo escuché desde chiquita que mi abuela decía, soy vengativa como la serpiente, decía mi abuela. Y esa palabra se pegó aquí en mi corazón. Y yo decía, que me la hace, me la paga. Yo soy vengativa como la serpiente. Y no hacía nada. Era una guajera, yo era una guajera. Lo que decía nada más, porque no era tan brava como yo pensaba que era. Pero yo vivía con ese fronte. El que me la hace, me la paga. Pero yo no sabía lo que era el perdón. Yo no decía, no, es que no se lo merece. Aquí hay alguien en la casa que no ha podido perdonar, créeme. Tú no le estás haciendo daño a nadie con no perdonar. La gente comete errores. No todo el mundo es como era antes. Quizás te hirieron, quizás te hicieron, quizás ya esa persona se perdonó.
le pidió perdón al Señor y tú todavía vives con esa falta de perdón, pero esta es tu noche de transformación. Solo tienes que tomar una decisión. Solo tienes que decir: sí, yo quiero el cambio. Sí, yo quiero ser transformada.